y cosas de este tipo. Desde hace unos 6 años más o menos, con algunos compañeros de la Universidad de Padua, donde yo estudié, nos metimos un poco en la exploración de datos de redes sociales. Pues teníamos una gran inquietud sobre cómo poder aprovechar de todo este gran material que había, pero pues por una razón de ser muy, entre comillas, desorganizado y no tan directo de analizar, entonces pues necesitábamos meter un poco la cabeza y la mano en eso. Entonces pues con un proceso de varios años nos metimos, pues desarrollamos nuestras metodologías y todo. Entonces la charla que le voy a dar hoy, digamos, está basada en 2 puntos. Pues la idea es que, digamos, que en esos últimos, pues más que todo, últimos 10 años, más o menos, han aumentado de una forma impresionante, la disponibilidad de datos textuales. ¿Listo? Con datos textuales yo estoy hablando de textos, sí, frases, sí, libros, pues hay una gran cantidad de este tipo de datos. Digamos que hasta los años 90, 2000, los duros en el tema eran los franceses, pero la verdad era algo muy limitado desde un punto de vista de análisis, porque era muy complicado tener una capacidad. Digamos, EVE da una serie de paquetes directamente con los cuales se pueden obtener datos de varias redes sociales. Todo lo que hemos empezado en esto con ERE, utilizábamos el paquete Twitter, sin embargo ha sido descontinuado. Entonces, mucho ojo con eso, porque en Udemy o más que todo en Udemy, en Coursera, o de otra forma, hay varios cursos que ofrecen por internet sobre text mining con ERE. Y ojo, porque están todavía basados en Twitter, o sea, en ese programa, en ese paquete, ¿listo? Que pero ya se descontinuó, ¿sí? O sea, no lo van a actualizar más en el momento que cambie el API y chao, se fue. ¿Listo? Entonces, mucha atención con esto. Otro paquete bastante bueno, pero muy básico, es StreamYard, que se basa en el Stream API. Luego le voy a explicar qué es eso de los API, el Stream, etc. Pues no le hace mucho seguimiento porque llegó al tercer paquete que se llama Artweet, que es mucho más completo. De hecho, el mismo desarrollador de Twitter descontinuó el paquete y indica Artweet como el paquete mejor. De hecho, reúne toda una serie de funciones que antes había que tener con 2 o 3 paquetes. ¿Listo? Mucho más completo, le botan mucho más datos, le hacen mucho seguimiento, tiene muy buenos tutoriales, entonces súper recomendable. Para analizar datos de Facebook, hasta ahora Facebook es el único paquete que se encuentra. Le hacen más o menos seguimientos. Pues el tema de Facebook es que la política con la cual Facebook deja acceder a sus datos varía muchísimo en el tiempo. Yo desde que más o menos estoy en el tema, pues han tenido 3 cambios fuertes. Pues antes dejaban buscar posts que tuvieran algunas palabras claves que uno le metía. Luego prácticamente bloquearon casi que todo. Había que tener una aplicación de Facebook para poder acceder a sus datos, o sea, una cosa que nadie pues, prácticamente tenía, muy pocos. Y ahora volvieron a abrir un poco desde hace un año y pico, y están dejando el acceso a fanpage y a grupos públicos, ¿sí? Pero, por ejemplo, o sea, si uno tiene un perfil con datos completamente públicos, publicando los posts a nivel público, no lo deja rastrear. Y tampoco si uno comparte en un grupo, más que todo en un fanpage, datos de un perfil, aunque sea público, no se va a rastrear.
Entonces digamos que tiene algunas limitaciones, pues se puede hacer mucho, pero no se puede hacer todo. Este Art Facebook pues está suficientemente actualizado como para poder hacer sus trabajos. Me parece que recientemente publicaron en el fanpage del Meetup de Cali un ejercicio que hicieron sobre Facebook con ese paquete, entonces pues se lo recomiendo. Están haciendo otros paquetes interesantes. Hay este Tuber, antes era solamente un proyecto en GitHub y ahora ya está en el CRAN, o sea en el repositorio oficial de R. Y Social Media Lab pues es un paquete un poco particular porque es un paquete que permite hallar datos de diferentes redes sociales, pero con una finalidad bien precisa, que es hacer análisis de grafos, ¿sí? Lo que se llama Social Network Analysis. Otros paquetes que ahí meto, por ejemplo, está InstaR, está LinkedIn, etc. Ahora, estos dos tienen muchos problemas por las limitaciones del API de Instagram y es decir, Instagram deja crear algunas aplicaciones, pero luego debes de pasar o sea, te dan un tiempo de prueba y luego debes o sea, debes tener la aprobación de ellos y es súper complicado, o sea, prácticamente no sé. Pues esto puede que vaya a cambiar, quién sabe, hay que esperar. Y LinkedIn también es muy complicado porque debes hacer parte de uno de sus paquetes, pues ellos dividen los usuarios business en varias tipologías y normalmente es de pago, entonces es un poco un cuento complicado por el momento. Pues está Art Pinterest, funciona todo el cuento, sino que la comunidad no es que sea muy grande. Tumblr Art también, y Social Media Miner, que es un poco particular porque Social Media Miner tiene una función específica, que es la de hallar el número de veces que se comparte, por ejemplo, un enlace en las distintas redes. ¿Listo? O sea, si yo tengo, no sé, un artículo de periódico y quiero saber cuánto share obtuvo, entonces allá voy, le pongo el enlace y él me lo devuelve. Pero es algo muy preciso por una tarea bien específica. Entonces lo que vamos a ver hoy es este ArtTweet, ¿listo? Digamos que ArtTweet tiene su página, está en el CRAN y en GitHub también. Cuando hablo de GitHub todos saben más o menos. Listo. Le recomiendo mucho que vayan a ver el enlace, está muy bien detallado, ¿sí? O sea, muy bien relatado. Creo que es uno de los mejores paquetes en este sentido que tienen. Le recomiendo también el cuento de la política de datos de Twitter, si es que se quieren meter en esto. O sea, si se meten una vez y ya, listo. Si van a empezar a trabajarlo con más frecuencia, publicar y todo el cuento, échenle un vistazo, se puede hacer casi que todo, ¿sí? Menos que hallar, o sea, la cosa más importante es que nos encuentren y nos haga un link entre datos externos a Twitter e internos a Twitter, ¿listo? O sea, allí que encuentra el perfil de una persona, pues que empiece a rastrearlo de alguna forma, ¿sí? O sea, son cosas que se van un poco más allá de lo que es normalmente la investigación estadística o esta clase de cosas. Así que normalmente estamos tranquilos. Y lo otro, mucho más interesante para nosotros, es el índice con todas las operaciones que se pueden hacer, ¿listo? Muchas de estas se pueden hacer por medio de ArtTweet, ¿sí? O sea, estas son todas las operaciones que uno puede tener con Twitter. Entonces, si quieren profundizar, si quieren agregarle más comandos, más opciones a los comandos de ArtTweet, pues acá hay la Biblia. Entonces, empezamos. Primer paso es
autenticarse ante Twitter para poder tener acceso a los datos de ellos. Para podernos autenticar debemos de crear una app en Twitter. Es algo muy sencillo y muy rápido. Obviamente hay que tener un perfil de Twitter, si no es imposible poder tener la autenticación. Entonces vamos y lo vemos. Esta digamos la página con las referencias de las aplicaciones de uno, ¿sí? Uno puede crear más o menos cuántas aplicaciones quiera, pues la idea es no tener demasiadas, y vamos a ver cómo se crea una. La verdad es muy sencillo. Entonces hay que ir acá, Create New App. Hay que dar algunos datos muy básicos y pues se hace muy rápidamente. Hay que dar un nombre de la aplicación, ¿listo? Entonces vamos a darle una pequeña descripción de lo que se va a hacer. ¿Listo? Entonces pues hay que meter un sitio web. Normalmente pues uno puede ser que lo tenga, que no lo tenga. En este caso vamos muy sencillamente con el perfil de uno de Twitter. ¿Listo? No hay mayores problemas. Es importante el callback URL. Digamos que hay que meter igual, toda esta instrucción que yo le estoy dando está punto a punto en la página de Apple. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo vean en tiempo real. Acá le damos aceptación a la política de datos, crear la aplicación. Y la aplicación está. ¿Listo? Puede ser que le diga que el nombre de la aplicación ya está ocupado, o sea, el nombre debe ser unido, cosas así, que pues escojan otro nombre. La cosa importante es aquí, pues obviamente yo le estoy dando acceso a estos datos. Esto se va a borrar después que terminamos esto, así que no hay ningún problema. Entonces, estas dos claves son importantes, ¿listo? Que son las claves que nos permiten dialogar con los servidores de Twitter y poder obtener los datos. Entonces, vamos avanzando en el cuento y empezamos la parte en él, ¿listo? Estos son los paquetes que yo utilizaré. No son todos indispensables. Obviamente el indispensable es Artwig, y en este caso para las operaciones de limpieza cuantida, que yo prefiero un poquito a otro paquete que se llama TM, que es para procesamiento de datos textuales. Hay muchos paquetes ahí también, pues cada quien escoge el que le gusta más. Otro paquete se llama Corpus. Todos son muy buenos. A mí me parece que cuantida es más rápido que los demás, ¿listo? Y es un poco menos caja negra que los otros. Entonces, vamos ahora a tomar, para podernos autenticar, el nombre de la aplicación. ¿Listo? En este caso es test.r. ¿Listo? Vamos con las claves. Esta es la primera clave que tenemos que copiar y pegar aquí. El API key y el API secret. Que es la otra. ¿Listo? Entonces acá le damos todas las claves. Y con esto prácticamente nos va a enviar a una página, ¿sí?, en la cual nos piden de autenticar la aplicación que hemos creado. Le damos la autorización. ¿Listo? Perfecto. Entonces acá autenticación completada, etc. Si sale este mensaje, bien. Si no sale, no hay nada que hacer. Ahí algo pasó y no podemos acceder, ¿sí?, a la aplicación.
La idea es que si lo van a utilizar mucho, y también eso está en la página de Artwit, utilicen las variables como variables, ¿cómo se llama? Environment, ambiente, como variables de ambiente. O sea, es prácticamente las variables ya están declaradas y uno no necesita ni declarar el token, que ya eso sale automáticamente. Listo. Ahora, acá estamos autenticados, acá nos da la confirmación de que estamos autenticados. ¿Listo? Volvemos a pasar acá. Entonces le hablaba de que existen dos tipos de API en Twitter, más que todo, ¿sí? REST API, Stream API. Todo el mundo sabe que es un API. No, una API, no. Digamos que es, para hacerlo muy sencillo, es una forma que tenemos para poder dialogar con servidores de empresas, de entidades, etcétera. Es la forma más moderna que tenemos hoy en día para poder tener datos y también aplicaciones. ¿Listo? Hay repositorios muy interesantes de aplicaciones que se pueden obtener mediante API. La idea es que prácticamente con un API siempre uno se debe autenticar ante un servidor de alguna forma que pues, el servidor mismo meta a disposición. Se envía una query a este servidor. Dentro de las queries que este servidor permite, pues normalmente es, en este caso, es postear datos o recibir datos, etcétera. Y el servidor nos proporciona esos datos en un formato que normalmente es JSON, que es un formato muy dinámico, que nos permite hacer cosas muy maravillosas, pero es muy complicado de utilizar por fines estadísticos porque hay que hacerle un procesamiento bastante duro. Normalmente todos estos paquetes vienen con algunos parsers que nos permiten directamente adquirir los datos como data frame, ¿listo? O sea, de una forma que sea más comestible para nosotros que investigamos datos. De lo contrario, es un buen dolor de cabeza. Entonces, este es un API. Los APIs que permite Twitter son dos. Uno se llama REST API, que es un API que nos permite hallar un poco de historial en los datos. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, el API Search, que es lo que vamos a utilizar un poco más, es un API que nos permite hallar datos con una semana de antelación con respecto a la query que estamos haciendo. O sea, si vamos a hacer una query ahora, máximo podemos hallar datos de una semana de antigüedad y máximo 18.000 trinos. ¿Listo? Y son dos reglas que valen juntas. Entonces, si en la semana antecedente se trinó un poco más de 18.000 veces con respecto a la palabra que estamos buscando, solamente nos da los últimos 18.000. Si en la semana antecedente solamente se hicieron 5.000 trinos, solamente nos va a dar esos 5.000 trinos. ¿Listo? El API Stream tiene una lógica distinta. Digamos que el API Stream abre una ventana desde este momento, ¿sí? Y lo va chupando absolutamente todo hasta que no se cierre la ventana, ¿sí? Puede ser un minuto, un día, un año, siempre. ¿Listo? Desde ese momento entra todo. Ahora, cabe rescatar que ambas API nos rebotan una muestra de datos. ¿Listo? El API Stream, la muestra es casi que completa. O sea, hay una forma un poco rara ahí de calcular el sample, pero digamos que hay una mayor cantidad de datos. De todas formas, el API REST, por lo que he visto yo, deja una muestra muy amplia, ¿sí? Estamos hablando de una muestra que seguramente está un 80-90% de todos los tipos. Sí, es una muestra bastante completa. Las funciones principales de Artwit para obtener datos son estas: el Search Tweets, que es un poco la principal, que es la que nos permite dialogar con el API REST. Stream Tweets, que es la API que nos permite dialogar con el API Stream. Bueno, Get Timeline es una función que nos permite obtener todos los trinos de un muro de alguien. ¿Listo? El de nosotros también. GetTrends es el comando que nos permite tener las tendencias, ¿sí? los tópicos del momento.
permite tener un listado de los ID de los seguidores de alguien, ¿sí? También está Get Friends, pero normalmente no están utilizados, o sea, para tener todas las personas que uno sigue. Y Lookup Users es la forma para poder tener los datos sobre los tuiteros, ¿listo? A los cuales uno interesa. Obviamente son todos datos públicos, ¿sí? Aquí no hay mensaje por interno y no hay dato que la persona no meta. ¿Listo? Sabemos que la política de Twitter es mucho más abierta que otras redes, entonces normalmente todo lo que metemos ahí es público. Entonces, vamos ahora a ver un poco estas funciones en lo específico. Empezamos con el Search Tweets. Hay que meter una palabra clave, ¿sí? Y nosotros vamos prácticamente a hallar todos los trinos que tengan esa palabra clave. El tipo aquí es, normalmente se deja reciente, es la misma función que ustedes utilizan cuando hacen algunas búsquedas sobre trinos en Twitter desde la aplicación, que da la posibilidad de tener lo más reciente o lo más populares, ¿listo? Entonces, ahí mismo. Este comando parse nos permite, como decía antes, de tener los datos directamente en formato data frame. Este nos permite incluir los retweets. Esto nos da la numerosidad de trinos que queremos hallar. Recuerden que el máximo es 18.000 y no se puede ir más allá de eso por ahora. Y este es el token que hemos creado para poder ser autenticados ante Twitter. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a ver. Eso, 500 lo haya rápidamente. Vamos a ver la estructura de los datos. ¿Listo? Estos son 500 trinos que contienen la palabra Colombia, ¿listo? De cualquier idioma. Está el screen name, el user ID, estos son los datos básicos de la persona que está haciendo el trino, la fecha y la hora de creación. Este es un ID unívoco de cada trino, ¿listo? No hay dos trinos que tengan el mismo ID. Aquí va digamos una preview del texto. Aquí van varias estadísticas, el número de retweet que obtuvo el texto hasta ese momento, el número de favoritos, o sea, de like, y pues varias características más. La verdad son muchas, ¿sí? Si es un retweet, quién se retuiteó, el tipo de idioma, ¿listo? El tipo de dispositivo que se utilizó a la hora de trinar, todos los varios hashtags, personas que se mencionan, y en algunos casos, como en este, está también la georreferenciación del trino. Ustedes verán muchas cosas que se basan en georreferenciación de trinos. La verdad es que solamente normalmente el 1 el 2% de trinos vienen con una georreferenciación, o sea que muy pocos. ¿De qué depende de eso? ¿De la configuración del usuario? Del usuario, sí. O sea, es que normalmente la gente no activa GPS ni yo, así que... Y listo. Digamos, esta es un poco una preview de lo que se va a ver. Ahora, la idea es que para hacer un poco de análisis más adelante vamos a hacer una descarguita un poco más fuerte de trinos. Ustedes escogen el argumento. Yo metí dos palabras claves que, pues, Calico es como el identificativo de lo que se habla en Cali. Claudia López, pues, es el político que en este momento está entre los más trinados. Ustedes dirán, bueno, vamos a escoger, puede ser otra palabra clave. Esa es la que tiene más cantidad por ahora. Pues es que Claudia López sí está reventando. Ustedes dirán que quieren, puede ser otra palabra para que luego miramos un poco de datos sobre eso. Claudia López, vamos con... Listo. Entonces, en este caso, tenemos algunos comandos un poco distintos. Entonces, acá vamos a meter Claudia López. Tenemos la especificación de que sean trinos en español. ¿Listo?
Digamos que en el caso de Claudia López no va a ser un gran problema, pero si hablamos de Colombia y queremos saber la opinión de público colombiano, pues mejor tener solamente español. Obviamente eso no implica que no pueda escribir otras personas de idioma español, pero pues ya vamos cerrando un poquito más las posibilidades. Entonces, le vamos dando, esta búsqueda se va a demorar un poquito, porque 10.000 ya es una cantidad un poco más interesante y también porque el procesador no es que sea gran cosa. Esos parámetros son de la referencia de ArcTweet o de la API de Bueno, buena pregunta. Van parejas, ¿listo? O sea, muchos parámetros son de ArcTweet, de comando SearchTweet. Algunos parámetros, como por ejemplo me parece el idioma, directamente ArcTweet no te lo da, pero te dan la posibilidad de utilizar opciones que tenga efectivamente el API en Twitter, ¿listo? Entonces uno va en la página de la que le hice ver antes de los con las referencias de los API, ¿listo? Esta. Y acá, por cada comando, se encuentra todas las opciones que se pueden tener, dentro de las cuales, por ejemplo, el tema del idioma. Entonces uno pues le mete el mismo comando que encuentra en la página de los desarrolladores. Y en lo de los idiomas uno puede meter múltiples parámetros, por ejemplo, para buscar en dos idiomas. Yo creo, pues nunca lo he ensayado, pero yo creo que sí. Sí. Pues, o si no, repite la búsqueda 2 veces por el idioma propio. Pero yo creo que no hay problema en hallar más que uno. Yo no, es que el tema es que normalmente todo el trabajo de procesamiento de datos que sigue es de un idioma. ¿Listo? O sea, por algunas vainas muy específicas, si estás trabajando con idioma español, debes hacer algunas cosas que tienen que ver con el español. Si estás trabajando con el inglés, hay que hacer algunas cosas que van con el inglés. Entonces, pues, la sugerencia es que si hay que hacer un procesamiento avanzado de los datos textuales, tener un idioma solamente. ¿Listo? Luego veremos por qué. Listo, ya terminó. Y aquí tenemos, no halló 10.000 exactamente, pues dejó unos 4 por fuera por descuento. Digamos que normalmente sí nunca es tan preciso, ¿sí? Siempre dejan unos trinos, uno que otro que se pierden ahí, pero bueno. Una pregunta. Diga. Si yo quiero hacer un repositorio de datos en un periodo X cada semana, ¿Twitter tiene alguna restricción para dejarme acumular? No. ¿Una rutina que yo cree que es no, automático? Es lo que hacemos todos. De hecho, estas funciones te permiten además, con algunas cosas un poco más avanzadas, recolectar desde el último trino que bajaste, ¿sí? O sea, te permite hallar los trinos desde el último ID que tienes en tu base de datos. Entonces, no, la única restricción es sobre los límites que te da el API, ¿sí? Los 18 pues, claramente. Por ejemplo, si tú vas con temas políticos, Claudia López en un mes te hace, en este momento, unos 80.000 trinos. Pero yo solamente puedo obtener un N. No, bueno, perdón, te hace unos 60, póngale unos 55.000 tuiteros que trinan sobre ella, entonces póngale unos 150.000 trinos. Pero mi N siempre va a ser uniforme, 18.000 cuando sobrepase ese número. Exactamente. Okay. Entonces, pues, quien se mete a hacer esto, le aconsejo por lo menos a diario, por lo menos. Sí. Por ejemplo, antes de las presidenciales del 2014, antes de la primera vuelta, los 5 días anteriores bajé algo como 1.600.000 trinos. Así de sencillo. Y eso que en ese entonces el API dejaba como 5.000 trinos, una cosa absurda. Era más lo que se perdía de lo que se tenía, de hecho. Bueno, entonces vamos adelante a ver otras opciones. Estos datos de Claudia López lo vamos a ver ahorita, ¿listo? Pero ahora vamos explorando un poco más el API.
digamos que si miramos aquí, con estos datos y en el data frame de todos los datos que le he mostrado antes, vienen también algunos datos como atributos que son los datos del usuario que está haciendo ese stream. ¿Listo? Entonces el número de seguidores, de la localidad en que se encuentra, que él declara, ¿listo? Si tiene una descripción, ahí aparece la descripción y algunas cosas más. Entonces, para poderlo tener aparte, lo que vamos a hacer es, bueno, yo le aconsejo una cosa, que siempre que trabajen con datos bastante numerosos, utilizar formato data table, ¿listo? Porque después de cierta numerosidad, el data frame no aguanta, ¿listo? Entonces el data table es un formato pues, que yo por lo menos le aconsejo, y que entonces todo lo que se pase de los 100.000 o hasta menos aplique en data table. Es una librería que viene aparte, pero cuando empezarán a utilizarla no tienen vuelta atrás. Es mucho más rápido. Entonces, en este caso vamos a quedarnos con un data table de los usuarios, siendo que se repiten, porque cada vez que un usuario trina más de una vez, se repite la información del usuario, vamos a sacar una base de datos con solamente un dato unívoco. Aquí le damos la variable según la cual vamos a tener la clave. Y esto es la base de datos de los usuarios que han trinado estos últimos 10.000 trinos sobre Claudia López. ¿Listo? Entonces ya aparece el nombre, screen name. Esta location es la que él declara. ¿Listo? O sea, la que ustedes declaran con cadena de texto. La descripción si la hay, si es protegido, bueno, toda una serie de cosas. Ahora, vamos a ver el API streaming, que tiene, como decía, una lógica un poco distinta. O sea, abrimos una ventana de 1 minuto de aquí para allá y bajamos los datos que tienen en este caso la palabra Juan Manuel Santos. ¿Listo? Y que sean en español. Pues como ven, ahí está empezando a descargar algo de trinos. Digamos que entre los 2 en absoluto más trinados en Colombia están constantemente Santos y Uribe. Eso es una cosa impresionante la cantidad que tienen. Ahora falta ver Santos después de que ya no sea presidente, si sigue o si no sigue teniendo un gran flujo. Yo creo que no. Pero seguramente el siguiente presidente sí va a tener mucho flujo. En este momento, digamos, a nivel político, los que tienen mucho trino, pues Claudia López está por arriba de todos. Petro es otro que tiene mucho trino por ahora, Robledo también. Vargas Lleras, increíblemente, tiene bastante, pero son trinos que normalmente son de personas que lo nombran a él, porque él casi no tiene movimiento en su cuenta. Listo, entonces acá terminó la ventana de 1 minuto, ¿sí? Se cerró la importación. Y acá se puede ver que más o menos es la misma forma que tenía la otra base de datos. ¿Listo? El API Stream se puede utilizar también o para bajar, digamos, datos con una palabra clave, o para bajar datos que vienen desde una cierta ubicación. No se pueden hacer ambas cosas juntas, o sea, no pueden haber las dos condiciones al tiempo. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, queremos saber trinos que están llegando de Colombia. Vuelvo y repito que el problema es que la georreferenciación solo un porcentaje muy mínimo de literos lo tiene, pero vamos a ver un poco. Siendo que siempre es algo complicado encontrar todas las coordenadas y todo el cuento, hay una función siempre de Artwig que se llama lookup coords, que no es una función de Twitter, sino es una función de Google, ¿listo? Que nos permite tener las coordenadas, digamos... ¿Del IP? ¿Perdón? ¿La coordenada de la IP directamente? No, las coordenadas de un sitio.
¿listo? En este caso, las coordenadas geográficas de Colombia, que son estas, para que vean. O sea, las coordenadas es un bounding box, o sea, es una... sí, exactamente. Es dentro de este rectángulo está Colombia, pero está también Ecuador y está también, sí, está también algo de Venezuela, etcétera, etcétera. Igual, yo le digo por la experiencia que he tenido, nunca es muy preciso el upstream con la bajada de datos con coordenadas. Siempre entra algo que se escapa por un lado o por el otro, ¿sí? De Filipinas o de otro lado. O si hacen búsqueda, no sé, sobre Cali, entra vaina de Putumayo, hay que limpiar un poco el dato. También esto es la ventanita ahí. Ya ven que los datos que se están bajando no son tantos como los anteriores. ¿Alguien de ustedes tiene computadora con Twitter abierto? Bueno, los celulares también. Que vamos a hacer algunos ejercicios ahora que miramos los datos de Claudia López. Listo. Acá también van los datos. Como verán, son datos que tienen todo la cosa abierta. Como le decía, está entrando un poco de todo, siendo que en este rectángulo entra mucha parte de Venezuela y de Ecuador. Entonces, pues entran datos de allá. Pues de hecho entra más de Ecuador que de Venezuela que de Colombia. Si ven que es una cosa interesante. Yo no he entendido por qué entra tanto dato de Venezuela, que supuestamente están en la quiebra, pero pues, ahí están referenciados. Entra algo de Brasil, pero o sea, si van a mirar bien, si van a analizar este tipo de datos, ojo porque entra mucha cosa que no tiene nada que ver con el rectángulo que están buscando. Listo. Esto, por ejemplo, son los últimos 200 trinos del timeline de Santos, ¿listo? O sea, es lo que Santos está trinando o que está retuiteando, ¿listo? O sea, entonces el perfil de él, ¿listo? Con los retweets, los favoritos y todo el cuento. Estos son los trending topics de este momento. En cuanto concierne a Colombia, el parámetro que se utiliza para definir una localidad es un parámetro, es un código que da Yahoo. No sé por qué se han quedado con esta cosa, pero son códigos que da Yahoo y puede ser código del país, puede ser código de una ciudad, de un pueblo, de lo que sea. En este caso, este es el código de Colombia. Entonces, si le damos esto, estos son los trending de este momento en Colombia, ¿listo? O sea, los trinos que son, perdón, las palabras más escritas. Pues, no son las palabras más escritas. Sobre esto de los trending topics hay cierta confusión que a veces sale también en los periódicos. No son los trinos más trinados, son los trinos más mirables, es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? Que si una persona sola trina 1000 veces, no es la misma cosa que 1000 personas trinen una vez sobre un tema. ¿Listo? El primero es pago, el segundo sí es viral. Entonces, muchas veces pues hay polémicas del por qué ese numeral que lo trinamos tantas veces salió un poquito y el otro que fue menos, entonces salió más. Pues es por eso, ¿sí? Que normalmente, si varias personas se ponen a trinar como locos cada 2 segundos, eso, digamos, el motor de búsqueda de Twitter lo descalifica de alguna forma. ¿Listo? Estos son los trending de Cali. ¿Listo? Erizado, mi banda sonora, fin de semana, Sogamoso. Pues muchas veces se parecen mucho a los de Colombia. Estos son mis seguidores, son los ID. ¿Listo? Los seguidores de mi cuenta puede ser la cuenta de cualquiera, o sea, se puede buscar cualquier clase de cuenta. Obviamente, si son cuentas muy numerosas, debo bajar un poco de ID por vez, porque también allá hay un límite sobre eso.
Y aquí le paso la información de los IDs de mis seguidores para tener información sobre ellos. ¿Listo? Entonces acá aparecen los seguidores. El primero es el último que se agregó. ¿Sí? Eso está en orden de llegada. Listo. Vamos un poco a explorar los datos que tenemos, ¿no? En este caso lo de Claudia López. Vamos a ver, y ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora con Twitter, vamos a ver quiénes son las personas que más están trinando sobre Claudia López en estos últimos 10.000 días. ¿Listo? El screen name es el nombre del usuario, la cuenta que estamos utilizando. Ojo porque puede cambiar. Entonces yo le recomiendo que si deben hacer operaciones con usuarios, el código unívoco es el user ID y no el screen name que puede cambiar en el guía. Acá también yo lo voy a pasar como data table. Vamos a hacer un conteo de los usuarios que más han estado trinando. Vamos a ver que en este roster bank 140 trinos, siendo que son 10.000 trinos, más o menos son los trinos del último día. O sea, esta persona trinó 140 veces mencionando a Claudia López ayer. Vamos a ver quién es. Y otro que ahí me busque Barreja. Se la pasó diciendo retweets. Sí, claro, eso es puro retweet. Normalmente son influenciadores contratados para hacer retweet o aumentar el volumen de... Sí, es pura retuiteada. A la lata, claro, porque 140, cierto tiempo. Y Barreja también. Le han gustado videos. Bueno, listo. Vamos adelante, vamos a ver cuáles son los dispositivos que están utilizando más. Fijo Android, siempre sale el dispositivo más utilizado es Android. iPhone bastante también. Tengan en cuenta que el perfil de usuarios de Twitter normalmente es profesionales, ¿sí? Entonces ya la plata es distinta. Normalmente creo que el porcentaje de usuarios de iPhone es un poco más bajo. Twitter Web Client, etc. Este, por ejemplo, lo están haciendo directamente desde Facebook. Como verán, no aparece Windows. ¿Sí? No aparece Twitter for Windows, nada de eso. Porque le hace entender que tan se utiliza el sistema operativo Windows en celulares. Vamos a hacer una pequeña, vamos a ver cuántos trinos por minutos están dando, ¿listo? Por hora, perdón. Esta es la evolución de los últimos 10.000 trinos. Hay un pico normalmente siempre antes de hora de cena, por allá a 5 o 6, hay un pico, hay otro pico al mediodía y otro pico en la mañana normalmente. Y acá obviamente en la noche, por fortuna, por suerte, la gente descansa. Listo, vamos a ver ahora algo rápido, el tratamiento de datos. Lo que necesitamos hacer es llegar a una documentar matrix. ¿Listo? No es necesario, pero es lo recomendado para poder hacer análisis de datos un poco más avanzado como machine learning y todo eso. No lo vamos a ver hoy, sin embargo vamos a ver qué es esta cosa. ¿Cómo funciona el documentar matrix? Es bastante simple. Nosotros vamos a meter en este caso todos los trinos, son nuestras filas, ¿listo? Y en las columnas está cada palabra que está en los trinos, ¿listo? O sea, vamos a tomar todas las palabras que están en todos los trinos y las vamos a meter en columnas.
Entonces habrá un indicador de 0, 1 o más, dependiendo de cuántas de esa palabra está en ese trino. ¿Listo? Desde esta forma podemos hacer muchos tipos de análisis. Para llegar a esto hay toda una serie de operaciones y la vamos a ver un poco rápidamente, pero para que entiendan más o menos de qué se trata el procesamiento de datos. La primera es tokenization. ¿Listo? O sea, tokenization es, debo llegar a tener las palabras que componen una cadena de texto. Cuando me llega es una cadena de texto, son una serie de caracteres. Yo debo distinguir palabra por palabra. Tokenization es esto, o sea, debo prácticamente, digamos, dividir, ¿sí?, el texto en palabras. Normalmente es bastante simple porque son los espacios blancos. No siempre es así, normalmente es así. Lo que vamos a tener luego es un problema con la Documenter Matrix, es un clásico problema de sparse matrix, ¿sí? ¿Cómo se llama? Matriz dispersa. De matriz dispersa, o sea, es una matriz que tiene el 99.9% de celdas iguales a 0, ¿sí? O sea que no tienen información, porque obviamente la cantidad de palabras que vamos a tener en columnas es enorme, ¿listo? Entonces, aunque reduciéndola, pues todavía sigue siendo muy dispersa la matriz. Ahora, el ejercicio que se tiene que hacer para reducir un poco la complejidad de la matriz es empezar a quitar palabras, empezar a quitar columnas a la lata. ¿Listo? Entonces, la primera cosa es remover lo que se llaman stop words. Stop words o palabras vacías, creo que se utilizan en español. Son palabras que son demasiado repetidas, que no tienen ningún significado, que son demasiado correladas con todo. Son normalmente, no sé, con, sí, son palabras, conectores, pero también, por ejemplo, auxiliares como el verbo ser, estar, tener, todo eso es demasiado repetido. No nos va a identificar nada con precisión. Se quita. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso estaríamos quitando estas palabras. ¿Sí? Entonces vamos a reducir la complejidad del texto. Luego vamos a hacer una normalización, yo le llamo, del texto. Quitar espacios blancos de más, quitar toda la puntuación, quitar números, o sea, hacer una operación de limpieza enorme. Normalmente acá está también lo de tener todos los datos en minúsculas para no tener diferencias, quitar los enlaces, todo lo que se puede limpiar se limpia. En este caso, por ejemplo, estaríamos quitando este, ¿sí? También en algunos casos más avanzados, la idea es que, por ejemplo, podamos juntar palabras de tipo distinto, por ejemplo, no sé, taxi y amarillo, o la mancha amarilla, es toda la misma cosa que vaya junto, ¿sí? Transmilenio, es toda la misma cosa que vaya junto, ¿listo? Y luego está el proceso que normalmente corta un buen número de palabras, que se llama stemming. O sea, la idea básica es que para mí manzana, manzanas es la misma cosa, ¿sí? O sea, estamos hablando del mismo objeto, ¿sí? Primero, sí. ¿Él lo hace por función o tengo como usuario que hacerle una tabla de parámetros, un parámetro de... No, normalmente todas estas cosas vienen básicamente con algunas funciones, por eso era lo que te decía, lo importante de tener los idiomas distintos, porque por ejemplo el procedimiento de stemming o de stop word son precisos de un idioma, ¿sí? Entonces el stemming que se hace en español no es el stemming que se hace en inglés. Ahora, stemming significa quedarse con la raíz. Funciona y no funciona, o sea, funciona bien en algunos casos, en otros casos no funciona tan bien, pero seguramente reduce mucho la complejidad. Por los problemas que nosotros tenemos es de quitar columnas a la lata, ¿sí? O sea, con el machete. Porque después de eso, seguimos quitando palabras. Bueno, luego hay una operación que esa no es de quitar palabras, sino de añadir algo de mayor... O sea, dejar un poco de mayor complejidad que para nos puede ser útil en algunos casos de Machine Learning, que es añadir bigrams y trigrams, o sea que son palabras que ocurren juntas
que son, pueden ser 2 palabras o 3 palabras que van juntas. Por ejemplo, le hago un ejemplo. Presidente de la República es un concepto único, ¿sí? Entonces podemos considerar de tenerlo todo junto. Digamos, estas son las cosas básicas en cuanto a limpieza del texto. Vamos a verlo aquí. Entonces, primera cosa, defino el corpus de los trinos. El corpus es todos los documentos, en este caso todos los trinos que tenemos. ¿Listo? Estos comandos son de Quantida, que es el paquete que yo les sugiero, pero pues se puede hacer en TM, se puede hacer en corpus, hay otros paquetes que lo pueden hacer. Quantida te deja la posibilidad de ver algunas estadísticas mínimas sobre los textos que estamos mirando. Por ejemplo, está el número de sentencias, listo, que en este caso es el número de frases que están dentro del trino. Si hay algo de puntuación allá adentro, un punto, una pregunta o algo, son 2 sentencias dentro del mismo trino. ¿Listo? Esto es el número de palabras y esto es el número de palabras no repetidas. Si uno repite la misma palabra, sí tenemos dos times. Lo que le decía, esto es para que tengamos todo en minúsculas. ¿Listo? Chulover es lo que lo pone todo en minúsculas. Porque si no, siendo que es case sensitive, una palabra con una letra minúscula y la misma palabra con una letra mayúscula la considera como 2 distintas. ¿Listo? Le hago ver cómo funciona tokenization. Acá hay como 4 métodos. Normalmente se utiliza siempre uno específico. Digamos que utilizamos el texto número 5. Este es el texto que supuestamente pues tiene un punto ahí. Entonces, este es el stemming clásico que él hace automático. Es algo más avanzado que los simples espacios blancos porque pone aparte también la puntuación. ¿Listo? A no ser de que sea puntuación dentro del texto mismo. Esto es algo más rápido que solamente hacer espacios blancos si tenemos grande cantidad de texto y no tenemos tiempo, pero pues normalmente la operación anterior con Word se hace también bastante rápidamente. Esto es por caracteres, nos deja todos los caracteres, y esto es por sentencias. En este caso tenemos una sola sentencia, entonces nos deja una sola. Si tenemos 2 frases dentro del mismo trino, nos dejaría 2 sentencias separadas. ¿Listo? Acá vamos removiendo caracteres especiales. En este caso vamos removiendo enlaces. ¿Listo? Por ejemplo, este texto número 3 y también el primero tienen algunos enlaces ahí. ¿Listo? Si lo vamos a ver aquí, tokenizado, ya el enlace no está. ¿Listo? Lo está quitando de la tokenización. Acá vamos a quitar también números. ¿Listo? Vamos a ver si aquí aparecía algo de números en esto, pero no. Entonces no vamos a ver ninguna diferencia por el momento. Acá vamos a quitar todos los demás caracteres especiales, puntuación, símbolos varios, los símbolos de Twitter, arroba y el numeral lo va a quitar. Pues esto puede ser útil, puede que no. Yo normalmente lo dejo, ¿sí? Pero depende del utilizo que uno hace de la cosa. Entonces, si van a ver, el Claudia López ya no aparece con el arroba, el Serino Fajardo tampoco. Estamos haciendo limpieza de cuenta. Acá vamos a quitar stopword en español. En este caso le voy también a quitar además Claudia López, que es un stopword para nosotros en este caso porque está en todos los documentos, no nos sirve de nada. ¿Listo? Entonces le vamos quitando. Si ves acá hay como un pequeño diccionario con stopword ya metidas. Yo les sugiero que se hagan el propio, pero pues ya hay un arranque. Entonces acá vamos a quitar todos los stopword. Como verán, va a quedar mucha menos cosa, ¿sí? Ya estamos quitando palabra sobre palabra. Y acá vamos con el stemming en español. Entonces aquí
se ve algo de diferencia. Por ejemplo, cuestiona se vuelve cuestión, postura se vuelve postur, silencio, silencio, etcétera, etcétera. A veces funciona, a veces menos, normalmente se hace de todas formas una buena limpieza. Ahora vamos a ver los cambios, vamos a crear la documentar matrix de cada uno de estos pasos y vamos a ver los cambios en términos de cuánta palabra estamos quitando. ¿Listo? O sea, el número de columnas. Ahí lo tienen. Digamos que arrancamos con 8.000 palabras, ¿sí? O sea, todo esto 10.000, perdón, son 3.600 porque le quité los retweets, ¿listo? Los 3.600 son los trinos originales. Tienen 8.000 palabras. Como ven, el porcentaje de disperso es muy elevado. O sea, estamos en un 99.8% de ceros, ¿listo? Cada paso le va quitando palabras. O sea, cada cosa que nosotros limpiamos le va quitando algo de complejidad a la matriz. ¿Listo? De hecho, en un comienzo los pasos aumentan. Aumenta porque estamos quitando palabras muy presentes que pero no son útiles desde un punto de vista de análisis. ¿Listo? O sea, cuando quito i, pues i está en cada 2 o 3 trinos y entonces estamos quitando columnas llenas. ¿Listo? Pero son columnas que igual no nos sirven. Digamos que arrancamos de 8.000 palabras y llegamos a 5.000. Simplemente con estos pasos. Todavía son demasiadas. Hay que quitar mucho más. Entonces empezamos, por ejemplo, a quitar palabras que tengan menos de 2 caracteres. ¿Listo? Que se hayan quedado por ahí. ¿Listo? Y vamos quitando alguito, son unas 100 y pico palabras. ¿Listo? Vamos a visualizar la documentar matrix hasta este momento. Siempre le pongo un negrito para visualizar. Y se ve exactamente así. Aquí están todas las palabras. ¿Listo? Y aquí está pues una referencia del texto. Para leer el texto tenemos que digitar. ¿Listo? Si no es que está demasiado largo para poder aparecer ahí. Como ven, hay mucho cero. Vamos avanzando, empezamos a quitar, aquí sí vamos a hacerlo feo, vamos a quitar toda palabra que no tiene por lo menos una frecuencia de 20 veces y que no aparezca en menos de 2 documentos, o sea, en 2 trinos. Y vamos a quedar con 223 palabras. Esto es, empieza a ser razonable desde un punto de vista analítico. ¿Listo? Y hacemos algo más que normalmente no se hace, pero que yo lo voy a hacer. Quitando tanta palabra, es muy posible que una serie de documentos vayan a quedar sin uno. ¿Listo? O sea, van a hacer toda una serie de cero porque las palabras que tenían eran demasiado comunes o muy poco frecuentes. ¿Listo? Entonces vamos a quitar estos documentos. Esto puede ser útil si luego vamos a hacer algo de Machine Learning, porque en algunos casos los algoritmos de Machine Learning ponen problemas si todo el dato está en cero. ¿Listo? Entonces, vamos a quitar en este caso documentos y no columnas, y no son muchos de todas formas, esto normalmente es lo sorpresivo, quitamos solamente 150 documentos. ¿Listo? De todas formas, seguimos teniendo un nivel de disperso de 98.4%. Ese es el gran dolor de cabeza de todos los que nos hacemos esto. O sea que el problema es que el dato es siempre muy complicado de analizar y los resultados siempre hay que ensayar muchas veces para que salgan bien. Vamos a ver algo de exploración sobre las palabras. Estas son las 20 palabras que más se asocian con trinos sobre Claudia López. Bueno, no tanto las palabras, sino los temas, de hecho. Entonces, Sergio Fajardo, Petro Gustavo, Sieme y la noticia, eso será retractar, Blue Radio, Robledo, etc. ¿Listo? Estas son las palabras más frecuentes dentro de los trinos, quitando obviamente a Claudia López, que ya lo quitamos por un ladito. Aquí vamos a ver cómo están correladas, cómo están asociadas estas palabras entre ellas, o sea, qué concurrencia hay entre estas palabras, cuáles van juntas.
Entonces nos quedamos con las 5 más frecuentes y esta es la correlación. Entonces vemos que normalmente cuando aparece Fajardo aparece también Petro Gustavo, Trino, ¿listo? Cuando aparece Sergio Fajardo también aparece CNI la noticia. Evidentemente hubo una noticia que remontó CNI en la cual estaban Fajardo y Claudia López, ¿listo? Y posiblemente estaba también Petro Gustavo porque también él tiene una correlación elevada con eso, ¿listo? Si aparecen estas dos, bueno, si aparece Sergio Fajardo, perdón, normalmente no aparece el tractar. Entonces ya entendemos que quien utiliza la palabra tractar está en otro bando, ¿listo? O sea, no está hablando de una posible alianza de alguien, sino está hablando de en contra de, ¿sí? De algo que le pasó a Claudia López, que tuvo que retratarse, creo, algo así, ¿listo? Entonces vemos ya que quien habla de una cosa no habla de la otra, ¿sí? Es una exploración muy rápida, muy básica, pero ya algo interesante sale. Vamos a ver un word cloud así muy básico. Este warning aparece, bueno, porque en este caso Petro Gustavo no le queda el fitting, entonces vamos a cambiar los límites en este caso. Entonces Sergio Fajardo es el más frecuente, Petro Gustavo. Eso no lo hice basado en la última Documentar Matrix, ¿listo? Porque ya estaban los TEM, o sea, no estaba Sergio Fajardo completo, estaba Sergio Fajardo, si se recuerdan, el Petro Gustavo, etc. Esta la hice para que fuera un poco más amigable. Vamos a ver también los migrants, ya voy cerrando. Las 10 palabras que más van juntas son estas, pues ya lo habíamos un poco entendido mirando la correlación entre palabras, ¿listo? También se pueden hacer trigrams. Ahora, la cosa que puede ser interesante con bigram y trigram es que con Quantida, con ese paquete, podemos añadir todas las, digamos, las parejas de palabras y las ternas de palabras, la podemos añadir a la Documentar Matrix. O sea, añadir columnas de hecho. ¿Por qué puede ser útil? Porque cuando vamos a hacer Machine Learning, para poder entender si algunos trinos que nosotros tenemos ya clasificados, ¿listo? Vamos a entrenar el resto de los trinos para entender cuál es la categoría, por ejemplo, si sentimiento es positivo, negativo, neutro, etcétera, etcétera. Puede ser muy útil tener palabras que están frecuentemente juntas entre ellas. Normalmente mejora la calidad de la predicción. ¿Listo? Ese es como un tip que le doy si se van a meter a hacer Machine Learning con datos textuales. Acá vamos a ver los hashtags. ¿Por qué los hashtags? Se lo voy a mostrar solamente ahora y no lo hemos explorado antes. Porque como vienen en Artweet, por cómo lo bajan, si ven aquí, no, bueno, aquí no ven porque ninguno de ellos viene con este cuento. Vamos a ver con unos 50 si se alcanza a ver. Tampoco. Vamos a ver con 100. No, estamos de mala. Normalmente si una persona pone dos hashtags o más de un hashtag que digamos en el mismo trino, aparecen siempre la misma columna de hashtag dentro del data table, pero aparecen separados por un espacio blanco. ¿Listo? Eso se parece mucho al texto del trino que nosotros tenemos. Entonces la función que tiene el Documentar Matrix de Quantida nos permite ver la frecuencia directamente de los hashtags sin hacer mayor operación sobre los datos. ¿Listo? Si no, tendríamos que empezar a separar todos los datos en columnas, reunirlos, todo el cuento, pero tenemos una herramienta más rápida. Entonces, en este caso, fiscal del bolsillo es el hashtag más asociado a los últimos 10.000 trinos de Claudia López. Video, pues normalmente ese es un hashtag que siempre aparece mucho, es muy general. Noticias falsas, ¿listo? Nos unimos. Exactamente, nos unimos. Es
con acciones. Bueno, normalmente hay las varias campañas que se están lanzando desde las varias campañas políticas. Pues es con Claudia en el Valle, es con Claudia en Cali. Pues ahí yo no sé, creo que estuvo Petro por acá, ¿no? Ayer estuvo por aquí. Bueno, entonces pues obviamente lo que hablan de Claudia López, pues ahí saben que hay cierta, son mejores amigos, ¿no? Como amistad, un poco de amistad, un poco no, y listo. Y esto, por ejemplo, es con las menciones, o sea, las cuentas que van mencionadas en el trino también aparecen ahí. Ahora sí ven que aquí aparecen, si uno menciona más de una persona, aparecen en la misma columna pero con un espacio. Entonces la misma idéntica función de documentar matrix para ver las palabras más repetidas. Obviamente Claudia López está en todos y más porque algunos la están mencionando más de una vez. Sergio Fajardo, el otro más mencionado, Pedro Gustavo, todo el cuento. Yo diría que hasta aquí ya me pasé de un ratico. Siempre me gusta hablar demasiado. Esto era lo básico. De ahí para allá, todo el tema del sentimiento, yo le aconsejo fuertemente que se metan a hacer Machine Learning, porque todos los diccionarios ontológicos que se encuentran, y son muy poco en español, lo hacen mal. Pésimo, terrible. Normalmente los productos que se encuentran en el mercado y que te dan un sentimiento de un trino, tienen un error que va entre el 40 y el 60%. O sea que por hacerlo rápido lo hacen muy, muy mal. ¿Listo? Machine Learning no nos garantiza que lo hagamos mucho mejor, pero normalmente sí. ¿Listo? Hay que ver el caso específico. ¿Sí? Normalmente podemos llegar a una precisión del 95% de categorización, que es muy elevada. ¿Listo? Depende mucho de los datos como entran. El problema de datos de redes sociales es que el texto es solamente una parte, ahí vienen imágenes que pueden cambiar el significado del texto, viene un enlace complicado, puede ser respuesta a otro trino, entonces el significado solamente se entiende, allá no está bien el trino al cual se va respondiendo. Buen trabajo. Si tienen alguna pregunta muy rapidita, porque yo me pasé mucho. Está bien. ¿Quién pregunta? Se le saca muchísimo más jugo. Bueno, yo tengo una metodología mía y el Machine Learning lo utilizo solamente para una parte de esa metodología. De hecho, se le puede sacar el sentimiento, o sea, en este caso, pues yo hago consultoría sobre este tema, ¿listo? Pues he trabajado con políticos, me desenamoré, comento bastante. He trabajado con empresas, sigo trabajando en este cuento. Ahora, el tema es que le puedes decir con buena precisión que parte del usuario, ¿sí? Está de acuerdo, está en contra, etcétera, etcétera. También, que es la otra cosa que yo hago, es encontrar el tema del cual habla el trino. Le hago un ejemplo. Si los trinos están hablando del día sin carro y queremos saber qué opina la gente del día sin carro, no solamente le puedo decir que tanto están de acuerdo, que tanto están en contra, etc. Sino le puedo decir exactamente cuál es el tema que se abarcó en el trino. Porque si hablo del día sin carro, puedo hablar de la cicla, puedo hablar del transporte público, puedo hablar del medio ambiente, ¿listo? Y cada uno de estos temas luego se le detalla el sentimiento. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, pues entre los varios hice algo de consultoría a políticos que son no tan amados, pues no tan odiados, ¿no? Pero no tan amados, y dentro de un desastroso sentimiento general que ellos tienen, por algunos temas específicos
se encuentra que ellos tienen un buen sentimiento. Entonces normalmente allá se arranca para hacer algo de corrección de la parte de comunicación, aunque es un desastre. En pocas palabras, es como un abogado, es como un abogado. Sí, no, pero es un abogado de causas perdidas. Exacto. Es un abogado de causas perdidas porque normalmente es más lo que te piden de crisis en línea que se le destapan por mal manejo. Yo creo que sería como hacer una parte como poner una cara bonita a la Es que es complicado, no, es muy complicado la verdad. O sea, es muy complicado meterle algo en la cabeza a la gente y de hecho mi opinión es que si eso fuera posible estaría hundido el plato. No, de hecho es muy complicado la verdad. Yo creo que dentro de nosotros me escapo un poquito y voy a ir sobre las noticias falsas, por ejemplo, y le doy mi opinión en cuanto experto de opinión pública. Yo he visto el mismo comportamiento digamos, en derecha e izquierda, ¿sí? Es la mismita cosa. ¿Cuál es el tema? El problema no es de las noticias falsas, el problema es que la persona intenta reforzar su opinión, ¿listo? Entonces, que si es en contra, va a tomar todo lo que sea en contra, si es a favor, van a tomar todo lo que... Hicieron un pequeño experimento en Italia hace poquito. Un periódico local tiró una noticia en redes en la cual el titular estaba equivocado en 2 puntos, o sea, había 2 errores de ortografía, listo, de gramática, el texto decía: este artículo tiene 2 errores en el título, sí, esto está hecho con propósito para ver cuánto la gente comparte o no comparte, independientemente de lo que está escrito en el texto, y se basa solamente en el título. ¿Sabes cuánta gente lo compartió simplemente diciéndole que eran unos bobos porque tenían estos errores en el texto? Y hasta quien le decía notar, ojo, que esto fue un troleo por parte del periódico, y que luego dicen que eso, no, pero eso es pura carreta, eso se equivocaron, eso no tiene nada que ver. Están reforzando simplemente una opinión que ellos tienen, ¿sí? Entonces, eso no es un problema de redes, no es un problema ¿sí? Es más no es ni un problema, es una característica de la persona. La persona intenta reforzar lo que ya tiene, y más si es negativo, porque hay un tema de negative bias, o sea que estamos propensos a darle más peso a la noticia negativa que a noticias positivas. Punto. Pequeña diversión.